Hey, hola a todos. Bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. En esta ocasión, continúo con el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Esta semana les leeré el capítulo 28. Espero que lo disfruten. Pónganse cómodos porque comenzamos. Capítulo 28. Era evidente que al siguiente día tendría que dirigirme a nuestra ciudad, y en el primer ímpetu de mi arrepentimiento, me pareció igualmente claro que debería alojarme en casa de Joe, pero en cuanto hube comprometido mi asiento en la diligencia del día siguiente, y después de haber ido y regresado a casa del señor Pocket, no estuve ya tan convencido acerca del último extremo, y empecé a inventar razones y excusas para alojarme en el Jabalí Azul. Yo podría resultar molesto en casa de Joe, no me esperaban, y la cama no estaría dispuesta. Además, estaría demasiado lejos de casa de la señorita Havisham, y ella desearía recibirme exactamente a la hora fijada. Todos los falsificadores de la tierra no son nada comparados con los que cometen falsificaciones consigo mismos, y con tales falsedades logré engañarme. Es muy curioso que yo pudiera tomar, sin darme cuenta, media corona falsa que me diese cualquier persona, pero sí resultaba extraordinario que, conociendo la ilegitimidad de las mismas monedas que yo fabricaba, las aceptase, sin embargo, como buenas. Cualquier desconocido amable, con pretexto de doblar mejor mis billetes de banco, podría escamoteármelos y darme en cambio papeles en blanco. Pero, ¿qué era eso comparado conmigo mismo cuando doblaba mis propios papeles en blanco y me los hacía pasar ante mis propios ojos como si fuesen billetes legítimos? Una vez decidido a alojarme en el Jabalí Azul, me sentí muy indeciso acerca de si llevaría o no conmigo al Vengador. Me resultaba bastante tentador que aquel mercenario exhibiese su costoso traje y sus botas altas en el patio del Jabalí Azul. Era también muy agradable imaginar que, como por casualidad, lo llevase a la tienda del sastre para confundir al irrespetuoso aprendiz del señor Trapp. Por otra parte, este aprendiz podía hacerse íntimo amigo de él y contarle varias cosas. O por el contrario, travieso y pillo como yo sabía que era, habría sido capaz de burlarse de él a gritos en la calle alta. Además, mi protectora podría enterarse de la existencia de mi criadito y parecerle mal. Por esas últimas razones, resolví no llevar conmigo al Vengador. Había tomado asiento en el coche de la tarde, y como entonces corría el viento, no llegaría a mi destino sino 2 o 3 horas después de oscurecer. La hora de salida desde Cross Keys estaba señalada para las 2 de la tarde. Llegué con un cuarto de hora de anticipación, asistido por el Vengador, si puedo emplear esta expresión con respecto a alguien que jamás me asistía si podía evitarlo. En aquella época, era costumbre utilizar la diligencia para transportar a los presidiarios a los arsenales. Como varias veces había oído hablar de ellos como ocupantes de los asientos exteriores de dichos vehículos, y en más de una ocasión les vi en la carretera balanceando sus piernas, cargadas de hierro, sobre el techo del coche, no tuve motivo de sorprenderme cuando Herbert, al encontrarse conmigo en el patio, me dijo que 2 presidiarios harían el mismo viaje que yo. Pero tenía en cambio una razón, que ya era ahora antigua, para sentir cierta impresión cada vez que oía en Londres el nombre de presidiario. «¿No tendrás ningún reparo, Handel?», preguntó Herbert. «Oh, no. Me ha parecido que no te gustaba». «Desde luego,
Como ya comprenderás, no les tengo ninguna simpatía, pero no me preocupan. Mira, aquí están, dijo Herbert. Ahora salen de la taberna. ¡Qué espectáculo tan degradante y vil! Supongo que habían invitado a su guardián, pues les acompañaba un carcelero, y los tres salieron limpiándose la boca con las manos. Los dos presidiarios estaban esposados y sujetos uno a otro, y en sus piernas llevaban grilletes, de un modelo que yo conocía muy bien. Vestían de traje, que también me era conocido. Su guardián tenía un par de pistolas, y debajo del brazo llevaba una porra muy gruesa con varios nudos, pero parecía estar en relaciones de buena amistad con los presos, y permanecía a su lado mientras miraba cómo enganchaban los caballos, cual si los presidiarios constituyesen un espectáculo todavía no inaugurado y él fuese su expositor. Uno de los presos era más alto y grueso que el otro, y parecía que, de acuerdo con los caminos misteriosos del mundo, tanto de los presidiarios como de las personas libres, le hubiesen asignado el traje más pequeño que pudieran hallar. Sus manos y sus piernas parecían acericos, y aquel traje y aquel aspecto le disfrazaban de un modo absurdo. Sin embargo, reconocí en el acto su ojo medio cerrado. Aquel era el mismo hombre a quien vi en el banco de los tres alegres barqueros un sábado por la noche y que me apuntó con su invisible arma de fuego. Era bastante agradable para mí el convencimiento de que él no me reconoció, como si jamás me hubiese visto en la vida. Me miró y sus ojos se fijaron en la cadena de mi reloj. Luego escupió y dijo algo a su compañero. Ambos se echaron a reír, dieron juntos media vuelta, en tanto que resonaban las esposas que los unían, y miraron a otra parte. Los grandes números que llevaban en la espalda, como si fuesen puertas de una casa, su exterior rudo como sarnoso y desmañado, que los hacía parecer animales inferiores, sus piernas cargadas de hierro, en los que para disimular llevaban numerosos pañuelos de bolsillo, y el modo con que todos los miraban y se apartaban de ellos, los convertían, según dijera Herbert, en un espectáculo desagradable y degradante. Pero eso no era lo peor. Resultó que una familia que se marchaba de Londres había tomado toda la parte posterior de la diligencia y no había otros asientos para los presos que los delanteros, inmediatamente detrás del cochero. Por esta razón, un colérico caballero que había tomado un cuarto asiento en aquel sitio empezó a gritar diciendo que ello era un quebrantamiento de contrato, pues se veía obligado a mezclarse con tal villana compañía que era venenosa, perniciosa, infame, vergonzosa y no sé cuántas cosas más. Mientras tanto, el coche estaba ya dispuesto a partir y el cochero impaciente, y todos nos preparábamos a subir para ocupar nuestros sitios. También los presos se acercaron con su guardián, difundiendo alrededor de ellos aquel olor peculiar que siempre rodea a los presidiarios y que se parece a la bayeta, a la miga de pan, a las cuerdas y a las piedras del hogar. «No lo tome usted así, caballero», dijo el guardián al colérico pasajero. «Yo me sentaré a su lado, los pondré en la parte exterior del asiento y ellos no se meterán con ustedes para nada, ni siquiera se dará cuenta de que van allí». «Y yo no tengo culpa alguna», gruñó el presidiario a quien yo conocía. «Por mi parte no tengo ningún deseo de hacer este viaje, y con gusto me quedaré aquí. No tengo ningún inconveniente en que otro ocupe mi lugar, o el mío,
añadió el otro con mal humor. Si yo estuviese libre, con seguridad no habría molestado a ninguno de ustedes. Luego los dos se echaron a reír y empezaron a romper nueces, escupiendo las cáscaras alrededor de ellos. Por mi parte, creo que habría hecho lo mismo de hallarme en su lugar, y al verme tan despreciado. Por fin se decidió que no se podía complacer en nada al encolerizado caballero, quien tenía que sentarse al lado de aquellos compañeros indeseables o quedarse donde estaba. En vista de ello, ocupó su asiento, quejándose aún, y el guardián se sentó a su lado, en tanto que los presidiarios se izaban lo mejor que podían, y el que yo había reconocido se sentó detrás de mí, y tan cerca que sentía en la parte posterior de mi cabeza el soplo de su respiración. «Adiós, Handel», gritó Herbert cuando empezábamos a marchar. Me pareció entonces una afortunada circunstancia el que me hubiese dado otro nombre que el mío propio de Pip. Es imposible expresar con cuánta agudeza sentía entonces la respiración del presidiario, no tan solo en la parte posterior de la cabeza, sino también a lo largo de la espalda. La sensación era semejante a la que me habría producido un ácido corrosivo, que me tocara la médula, y esto me hacía sentir de entera. Me parecía que aquel hombre respiraba más que otro cualquiera y con mayor ruido, y me di cuenta de que, inadvertidamente, había encogido uno de mis hombros en mis vanos esfuerzos para resguardarme de él. El tiempo era bastante frío, y los dos presos maldecían la baja temperatura, que antes de encontrarnos muy lejos nos había dejado a todos entumecidos. Cuando hubimos dejado atrás la casa de medio camino, estábamos todos adormecidos, temblorosos y callados. Mientras yo dormitaba, preguntábame si tenía la obligación de devolver las 2 libras esterlinas a aquel desgraciado antes de perderle de vista, y cómo podría hacerlo. Pero en el momento de saltar hacia adelante, cual si quisiera ir a caer entre los caballos, me levanté asustado y volví a reflexionar acerca del asunto. Pero sin duda estuve dormido más tiempo de lo que me figuraba, porque a pesar de que no pude reconocer nada en la oscuridad ni por las luces y sombras que producían nuestros faroles, no dejé de observar que atravesábamos los marjales, a juzgar por el viento húmedo y frío que soplaba contra nosotros. Inclinándose hacia adelante en busca de calor y para protegerse del viento, los 2 presos estaban entonces más cerca de mí que antes, y las primeras palabras que les oí cambiar al despertarme fueron las de mi propio pensamiento. 2 puntos y abre comillas. 2 billetes de 1 libra esterlina. Cierra comillas. ¿Y cómo se hizo con ellas?, preguntó el presidiario a quien yo no conocía. «¿Qué sé yo?», replicó el otro. «Las habría escondido en alguna parte. Me parece que se las dieron unos amigos. Ojalá que yo los tuviese en mi bolsillo», dijo el otro, después de maldecir el frío. «¿2 billetes de 1 libra o amigos?» «2 billetes de 1 libra. Por uno solo vendería todos los amigos que tengo en el mundo, y me parece que haría una buena operación. ¿Y qué? De modo que él dice, repitió el presidiario a quien yo conocía. En fin, que quedó hecho y dicho en menos de 1 minuto, detrás de un montón de maderos en el arsenal. Vas a ser licenciado. Y en realidad iban a soltarme. ¿Podría ir a encontrar a aquel niño que le dio de comer y le guardó el secreto para darle 2 billetes de 1 libra esterlina? Sí,
le encontraría y le encontré. Fuiste un tonto, murmuró el otro. Yo me las habría gastado en comer y en beber. Él debía ser un novato. ¿No sabía nada acerca de ti? Nada en absoluto. Pertenecíamos a distintas cuadrillas de diferentes pontones. Él fue juzgado otra vez por quebrantamiento de condena y le castigaron por cadena perpetua. ¿Y fue esta la única vez que recorriste esta comarca? La única. ¿Y qué piensas de esta región? Que es muy mala. No hay en ella más que barro, niebla, aguas encharcadas y trabajo. Trabajo, aguas encharcadas, niebla y barro. Ambos maldecían la comarca con su lenguaje violento y grosero. Gradualmente empezaron a gruñir, pero no dijeron nada más. Después de sorprender tal diálogo, estuve casi a punto de bajar y quedarme solo en las tinieblas de la carretera, pero luego sentía la certeza de que aquel hombre no sospechaba siquiera mi identidad. En realidad, yo no solamente estaba cambiado por mi propio crecimiento y por las alteraciones naturales, sino también vestido de un modo tan distinto y rodeado de circunstancias tan diferentes, que era muy improbable el ser reconocido de él si no se le presentaba alguna casualidad que le ayudase. Sin embargo, la coincidencia de estar juntos en el mismo coche era bastante extraña para penetrarme el miedo de que otra coincidencia pudiera relacionarme a los oídos de aquel hombre con mi nombre verdadero. Por esta razón, resolví alejarme de la diligencia en cuanto llegásemos a la ciudad y separarme por completo de los presos. Con el mayor éxito llevé a cabo mi propósito. Mi maletín estaba debajo del asiento que había a mis pies y solo tenía que hacer girar una bisagra para sacarlo. Lo tiré al suelo antes de bajar y eché pie a tierra ante el primer farol y los primeros adoquines de la ciudad. En cuanto a los presidiarios, prosiguieron su camino con la diligencia, sin duda para llegar al sitio que yo conocía tan bien, en donde los harían embarcar para cruzar el río. Mentalmente vi otra vez el bote con su tripulación de penados, esperando a aquellos dos, ante el embarcadero lleno de cieno, y de nuevo me pareció oír la orden de «Avante», como si se diera a perros, y otra vez vi aquella arca de Noé cargada de criminales y fondeada a lo lejos entre las negras aguas. No podría haber explicado lo que temía, porque el miedo era a la vez indefinido y vago, pero el hecho es que me hallaba preso de gran inquietud. Mientras me dirigía al hotel, sentí que un terror, que excedía a la aprensión de ser objeto de un penoso o desagradable reconocimiento, me hacía temblar. No se llegó a precisar, pues era tan solo la resurrección, por espacio de algunos minutos, del terror que sintiera durante mi infancia. En el Jabalí Azul, la sala de café estaba desocupada, y no solamente pude encargar la cena, sino que también estuve sentado un rato antes de que me reconociese el camarero. Tan pronto como se hubo excusado por la flaqueza de su memoria, me preguntó si debía mandar aviso al señor Pumblechook. No, contesté, de ninguna manera. El camarero, que fue el mismo que vino a quejarse en nombre de los comerciantes el día en que se formalizó mi contrato de aprendizaje con Joe, pareció quedar muy sorprendido y aprovechó la primera oportunidad para dejar ante mí un sucio ejemplar de un periódico local, de modo que lo tomé y leí este párrafo. Recordarán nuestros lectores, y ciertamente no sin interés, con referencia a la reciente y romántica buena fortuna de un joven artífice en hierro de esta vecindad, abre paréntesis, qué espléndido tema, dicho sea de paso,
para la pluma mágica de nuestro conciudadano Toby, el poeta de nuestras columnas, aunque todavía no goce de fama universal. Cierra paréntesis. Que el primer jefe, compañero y amigo de aquel joven, fue una personalidad que goza del mayor respeto, relacionada con los negocios de granos y semillas, y cuya cómoda e importante oficina está situada dentro de un radio de 100 millas a la calle Alta. Obedeciendo a los dictados de nuestros sentimientos personales, siempre le hemos considerado el mentor de nuestro joven Telémaco, porque conviene saber que en nuestra ciudad vio la luz el fundador de la fortuna de este último. ¿Tendrá interés el sabio local, o quizá los maravillosos ojos de nuestras bellezas ciudadanas, en averiguar qué fortuna es esta? Abre comillas. Creemos que Quintín Macís era el herrero de Amberes. Cierra comillas. Tengo la convicción, basada en mi grande experiencia, de que si en los días de mi prosperidad me hubiese dirigido al Polo Norte, hubiese encontrado allí a alguien, ya fuera un esquimal errante o un hombre civilizado, que me habría dicho que Pumblechook fue mi primer jefe y el promotor de mi fortuna. Bueno amigos, este fue el capítulo 28 del libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó mi lectura, dejen un like en el video, algún comentario aquí abajo y estén atentos para la próxima semana al capítulo 29. Y solo queda desearles una excelente semana. Hasta la próxima.